la esfera del servicio hacia afuera. El tema de hoy, cómo llevar a cabo nuestro deber de evangelizar. Hemos dicho la semana pasada que tenemos un deber. Cuando hemos hablado de la tercera esfera, hemos visto ahí, hay un esquema ahí, donde hemos estado yendo por el camino de la explicación de las esferas del servicio, ¿verdad? Vimos la primera esfera, el principal servicio que presenta un creyente es la oración pública. O sea, venimos a la iglesia y le adoramos públicamente al Señor. La segunda esfera es el servicio a la iglesia, y cuando uno comprende bien lo que es la iglesia, o sea, los hermanos, sabe que es un servicio también que ha sido muy descuidado por muchos. Estamos ahora en esta esfera que es el servicio hacia afuera, es decir, al evangelismo y al discipulado. Vimos la semana pasada la importancia de este deber. Vimos incluso que la palabra es santificarnos, o sea, apartarnos para el servicio hacia afuera. Vimos el texto de Juan 17, como el Señor Jesús pone el ejemplo: así como yo me santifico, ustedes también. ¿Y cuál era el trabajo por el cual el Señor se ha apartado? Es así como Él ha servido al mundo. Ese es el ejemplo que tenemos del Señor Jesucristo. Nos apartamos, nos santificamos para servir. ¿En qué sentido? La predicación a los que no conocen el Evangelio. Ahora, la pregunta natural a todo esto es: muy bien, si es mi deber entonces evangelizar, si es mi deber entonces predicar y hacer discípulos, como dice la Constitución, y hacer discípulos, la pregunta es: ¿cómo entonces debo llevar a cabo este deber, esta responsabilidad? Bueno, yo quisiera abordar hoy día dos aspectos de cómo hacerlo. El primero, mi hermano, debe hacerse de forma individual. Y segundo aspecto debe hacerse de forma corporativa como iglesia. De forma individual, que es el principal llamado que tenemos de cómo evangelizar. Y segundo, hacernos juntos como iglesia. Veamos, mis hermanos, entonces, lo primero, el deber que tenemos de evangelizar de una manera individual. Bueno, veamos un caso bíblico. Hay que siempre ver la Escritura como el modelo para poder extraer de ella la aplicación práctica. Si se trata, mi hermano, de evangelizar, si el tema es predicar el Evangelio, hacer misiones, hay un libro que es específico para ello en la Biblia. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese libro, mi hermano, ha sido dejado para poder comprender este tema del evangelismo y de las misiones. Es un manual de evangelismo, es un manual de misiones. Así que alguien que está llevando a cabo correctamente su deber de evangelizar debería conocer este libro muy bien. Debería haber leído varias veces este libro para estar extrayendo de ella la aplicación práctica. Veamos que el propósito de esta carta, de este libro de Hechos, está consignado en lo siguiente. Hechos 1, búscalo en tu Biblia, Hechos 1, vamos a usar bastante esta vez este libro, Hechos 1. El versículo 6 al 8 nos consigna el tema, el propósito que tiene este libro. Dice Hechos 1, versículo 6. Entonces, los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora, el Señor les dirige a otra preocupación mayor que esto. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, y acá está el tema, en el versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último
ustedes el tema principal de este libro. O sea, es cómo el Señor, a través de la iglesia, a través de los cristianos, avanzó esta obra evangelística, pero de esta manera. Primero en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que es lo que se ve en la última parte del libro, que ya el evangelio llega hasta lo último de la tierra. Vemos que esta comisión, como dijimos la semana pasada, primero lo cumplieron los 12, luego fueron los 70, y luego esta orden pasó a toda la iglesia en la gran comisión. Así que somos enviados por Cristo a predicar su palabra, a predicar esta palabra a los que el día de hoy no creen en esta palabra. Ya hemos hablado del servicio en la iglesia, que tiene que ver con gente que sí cree en el Evangelio. Ahora también, hermanos, hay un servicio fuera de la iglesia con gente que no cree en el Evangelio. Y una iglesia que no está haciendo esto es una iglesia irresponsable. Un cristiano que no se está apartando de un uso profano, eso es santificarse, ¿verdad? Apartarnos de un uso profano. O sea, alguien que no se está santificando, o sea, apartando de los usos profanos de esta vida, de este mundo, para cumplir este servicio, es alguien irresponsable, porque no podemos evadir esta responsabilidad. Ahora, hermanos, si bien es cierto, también como explicamos la semana pasada, este mandato inicialmente, porque alguien puede decir, pastor, esto le fue dado a los apóstoles, ¿sí? Fue dado en principio a estos discípulos, pero hermano, tiene una repercusión luego para toda la iglesia de todos los tiempos, porque luego dice el Señor, he aquí estoy con ustedes hasta los últimos días, hasta el fin del mundo. Bueno, evidentemente estos apóstoles pudieron haber cumplido, Pedro, Juan y todos ellos han cumplido, oyen el mandato, han cumplido su parte cuando lo reciben de forma original, pero hermano, ellos no van a estar vivos hasta el fin de los tiempos. Fue aplicado, sí, para ellos. Ellos fueron los que recibieron de manera original este mandato. Sin embargo, mis hermanos, no ha quedado este mandato solamente en ellos. Ellos lo están predicando hasta el fin del mundo. Estuvieron, sí, en el siglo I, luego vinieron los segundos, luego así los terceros, luego viene otra generación, y así fue generación tras generación que fue siguiendo, haciendo esta obra. Así que, bueno, de esta manera ahora nos toca a nosotros también. Somos mandados nosotros a hacer nuestra parte. Esta historia salvífica de pecadores, ahora somos nosotros que estamos llevando a cabo este mandato. Después, mi hermano, nuestro deber servir al Señor haciendo discípulos, llamándolos, ¿cómo? A través de la predicación del Evangelio. No hay otro método, mi hermano. Ahora, vemos en el capítulo 8, por busca ahí, de este libro de Hechos, vemos aquí un contexto providencial, y es, hermano, es bueno que sepamos este contexto para entender cómo el Señor, de forma providencial, ha movido a su iglesia a acercarse a los perdidos. Vemos en el 8 de Hechos la narración de la primera persecución de la iglesia. Ese es el contexto de este capítulo. Ya usted en su casa puede leer que en el 7 nos ha narrado este libro la muerte de Esteban, uno de los 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén, y que fue posiblemente el más importante diácono de esta iglesia. Vemos ahí cómo es asesinado Esteban, un hombre piadoso, un hombre temeroso. Y en el capítulo 8 vemos a un tal Saulo de Tarso,
que consintió en la muerte de Esteban y no se quedó ahí, sino que es como que toma como suyo esta persecución a la iglesia, es más, lo hace de una forma violenta. En el versículo 3 encontramos que dice, Saulo asolaba la iglesia. Y mira cómo lo hacía. No era meramente una persecución ideológica, ¿no? Dice, entrando casa por casa, y mira la violencia que aplicaba Saulo, dice, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vemos cómo inicia, mi hermano, la lucha de este hombre con la iglesia. En el versículo 1 nos comenta este libro, dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, nota esa palabra, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, muchos hermanos habían sido esparcidos a causa de esta persecución de Saulo. Otros muchos fueron llevados presos. Dice el 3 que Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, llevándolos a la cárcel. Así que bueno, era un contexto muy difícil para la iglesia. ¿Cuántos fueron esparcidos? Bueno, calcula, hermano, que en el 2.3 nos cuenta que eran primero 12, luego 3.000, luego 5.000. Y eso es lo mínimo. Así que mínimo eran 5.000 miembros en esta primera iglesia que fueron esparcidos, principalmente fueron a Samaria. Ahora, debido a esta persecución, hubo hermanos distintos que tuvieron que cambiar de vivienda de forma obligada. Ya se había presentado la primera ola cuando vemos que nos cuenta Hechos que primero fue ¿dónde? Jerusalén. Ya se había visto ese desarrollo ahí evangelístico. Y ahora vamos a ver que el Señor usa su providencia aflictiva para movernos a Samaria. Estos que habían sido esparcidos fueron ahora para Samaria. Y mi hermano, ¿y qué es lo que hicieron individualmente estos hermanos que ahora fueron esparcidos? Nos cuenta el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. 5. Entonces Felipe, descendiendo a Samaria, les predicaba a Cristo. Noten, mis hermanos, el énfasis que tiene este pasaje. No se nos dice que estos cristianos fueron a comprar una propiedad a otra ciudad, que de hecho es muy seguro que lo hicieron. No se nos dice que fueron buscando trabajo porque fueron esparcidos de su ciudad y que de hecho seguro lo hicieron. No nos dice que buscaron colegios para sus hijos, buscaron mejores trabajos, que repito, que de hecho seguramente lo hicieron. Lo que nos dice la Biblia nos menciona lo prioritario que fue para ellos. Nos dice lo importante del trabajo de estos hombres y mujeres. ¿Y qué nos dice, hermanos? Que iban anunciando el Evangelio. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Tampoco nos dice, hermano, que se fueron lamentándose por haberlo perdido todo. Y que de hecho fue algo seguramente duro. Mucha gente tuvo que dejar su ciudad, dejar sus casas, dejar sus bienes. Y de hecho, hermano, fue muy difícil. Pero tampoco nos dice que se fueron lamentando esto. Gente tuvo que enfrentar
una situación complicada a nivel económico, pero tampoco nos dice eso, sino que nos menciona lo que realmente importa. No nos dice quiénes eran tampoco, ni a dónde iban. Lo que resalta la Biblia es que anunciaban el Evangelio. Así que vemos que nos enseña la Biblia el orden de prioridad de estos creyentes. Nos enseña el compromiso que tenía con el Evangelio, con Cristo y con el mandato que había dado el Señor. ¿Cuál? De hacer discípulos. Ahora, noten, hermanos, que este anunciar, y acá está el punto, no lo hicieron como iglesia corporativa. No fue algo corporativo, no fue algo convocado, no fue algo dirigido por un pastor, dirigido por un líder. Estaban esparcidos, habían sido arrancados de su iglesia local. O sea, en este momento no pertenecían a una iglesia local. Y la Biblia no nos habla de su marcada búsqueda de éxito, de salir adelante, no, sino que nos remarca su fidelidad en evangelizar de manera individual. La pregunta es, ¿eres tú, mi hermano, uno de estos? ¿Podría, hermano, decirse de usted y de mí que destaca más nuestro compromiso por evangelizar, o más bien se ve en ti y en mí un mayor anhelo por salir adelante en esta vida, por alcanzar tus metas, el éxito? Bueno, vemos aquí que la Biblia nada nos dice de él, sino que lo que se resalta es su compromiso por evangelizar. Ahora, repito, es muy seguro que los hermanos han trabajado, tenían que trabajar, tenían que buscar una casa, tenían que educar a sus hijos, pero eso era paralelo, hermano. La prioridad que vemos de estos hombres y mujeres era anunciar el Evangelio. Y en esta porción de Hechos algo nos muestra cómo de manera individual el cristiano debe estar comprometido con el evangelismo. Vamos a encontrar que el énfasis del evangelismo es de manera individual. Esta iglesia local se había esparcido, se había desbaratado, se dispersaron. No estaban sus líderes ahí, no estaban los apóstoles, habían quedado. No había nadie que diga, has evangelizado, te convoco a que vengas. No tenían sus apóstoles, sus líderes. Sin embargo, estos hermanos, con toda responsabilidad individual, estaban cumpliendo el mandato de hacer discípulos. A donde iban estos, ¿qué hacían? Evangelizaban. O sea, no se detuvo la obra porque se dispersó la iglesia. No se frenó, no se paralizó la obra porque ya no había iglesia, sino que estaban de forma individual cumpliendo su responsabilidad. Ahora, hermanos, vemos que providencialmente el Señor usó esta persecución para que el Evangelio sea esparcido en lugares que Él había dicho que iba a llegar. Recuerda, Él dijo, toda Judea, Samaria. Bueno, Dios usó providencialmente esta tribulación, esta persecución, para que ahora se mueva a Samaria. Ahora, hermano, algunos esto no lo entienden así. Es más, he escuchado a gente decir, lo que le falta es una persecución a la iglesia para que pueda ir y lleve el Evangelio. Bueno, esta gente seguramente que no ha leído su Biblia o no ha entendido bien lo que es providencia del Señor. O no han estudiado tal vez lo que dice el Señor.
Bueno, realmente el tiempo bueno para la iglesia, para evangelizar, es cuando no hay persecución. Vemos que Pablo le dice a Timoteo que ore, y porque, entre otras cosas, para que la iglesia tenga tiempos sosegados. Así que aquí hay una providencia. No es que cuando recién hay persecución, es que recién se pone las pilas la iglesia. No, el Señor usó providencialmente esta tribulación, este evento, para llevar a la iglesia a cumplir lo que ella había dicho, que se iba a llevar el evangelio también a Samaria. Bueno, seamos, viendo esta historia, debemos ser sensatos en no poner en boca de la Biblia algo que no ha dicho. Así que, ¿qué hacían de manera individual estos hermanos? Predicaban el evangelio. Sabemos que es de forma individual, predicaban el evangelio. Nada los detuvo, nada los frenó. Donde iban, ¿qué hacían? Predicaban el evangelio. Y luego el versículo 5 nos narra un caso individual más claro. Vemos que acá habla de todos, pero ahora va a tomar un ejemplo específico, el ejemplo de Felipe, que era el segundo diácono en importancia. Dice el 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hermano, ¿qué hacía Felipe entonces? Cuando pasó por Samaria, les predicaba, dice, a Cristo. Ahora, acá hay algo muy importante. Felipe aquí ya no es diácono. Acá Felipe ya no es diácono. Aunque él fue nombrado como diácono, él era un oficial de la iglesia que fue persiguida, aquí ya no es diácono. Hay por ahí muchos diciendo que hay pastores que son oficiales de la iglesia, aunque no tienen iglesia. Por igual, se llaman pastores. Si no hay iglesia, mi hermano, que pastorear, no hay pastor. No existe pastor sin iglesia. Alguien que se llama pastor y no es pastor de una iglesia, en tal, es un mentiroso. Bueno, igual pasa con un diácono. Un diácono que no tiene iglesia ya no es diácono. Vamos a ver que luego a este hombre que era diácono, luego se le llama evangelista de Felipe. Pero ya no era diácono, ya no tiene este cargo oficial. Ahora es un creyente que está huyendo de la persecución, pero que de manera individual ahora está predicando el evangelio. Bueno, otra vez, Felipe lo hacía no por una convocatoria de campaña. No lo habían convocado a Felipe para que se junten y salgan en mancha, no. Era una acción que él lo estaba llevando de forma responsable e individual, cumpliendo el mandato que no solo fue para los pastores, sino para la iglesia. Y por la acción de Felipe, hermano, nace la iglesia de Samaria. O sea, vean, hermano, el poder de convicción que tiene un creyente que ha entendido su responsabilidad individual con respecto al evangelio. Vemos, por ejemplo, en el versículo 6 de Hechos, y la gente unánime, dice, escuchaba atentamente lo que decía Felipe, oyendo y viendo lo que hacía Felipe, porque de muchos, y nos cuenta que él sanaba y muchos veían la obra de Dios en Felipe. O sea, tenemos aquí la fundación en Samaria de una iglesia, cosa que luego fue constatado por los apóstoles. Vemos en el 14, por ejemplo, que van ahora los apóstoles a Samaria, luego de que Felipe y otros habían predicado el evangelio, dice el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿de quién?
de forma individual de creyentes que habían sido esparcidos, enviaron ahora allá a Pedro y a Juan, delegados de la iglesia, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que reciban el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Santo Espíritu. Ahora, acá muchos han encontrado un versículo ideal, ¿no? Oye, ahí está, dice, ¿no? ¿Cómo se recibe el don divino? Se impone manos. Bueno, este pasaje no nos está enseñando que para recibir el don de Dios alguien debe venir y que te imponga la mano. Acá lo que estamos viendo es un acto que está sellando la fe de Samaria como iglesia. Recuerden que había un conflicto entre judíos y samaritanos. Ahora, había llegado el evangelio a Samaria. ¿Cómo los judíos iban a recibir a esta iglesia? Había que tener una unción, en el caso apostólica. No es esto que nos enseña, mira, para que alguien reciba el don, llame a un apóstol y que te ponga la mano y que te ore. No, ese no es lo que dice el pasaje, sino que acá habla de que hay un acto que selló que esta iglesia de Samaria es realmente una iglesia de la fe viva. Vemos que así nace esta iglesia en Samaria. Pero hermano, ¿qué podemos aprender entonces del trabajo de Felipe? Que es un trabajo individual de todo creyente y que ese trabajo tiene fruto y que luego ese fruto debe ser apoyada en el evangelismo por la iglesia local. No es al revés. Hoy se ha metido que haga toda la iglesia y luego mandamos a alguien. Es al revés, hermano. Es el trabajo individual de cada cristiano, así como Felipe, y luego va la iglesia a apoyar el evangelismo de la zona, la ciudad o el entorno donde ya alguien estuvo trabajando de forma responsable, individual, como corresponde a todos los verdaderos creyentes. Esa es la forma que encontramos en la Biblia. Entonces, ¿cuál es la condición que uno debe entender? En primera instancia, predicamos de forma individual, predicamos de forma personal. Cada miembro de la iglesia esto debe comprender. Ahora, vemos también que hay un acto de Felipe y estos hombres que han predicado. ¿Cuál pastor? El que se acercaba, el de acercarse a los inconversos. Vemos a Felipe y los demás que providencialmente Dios mismo los llevó a pueblos inconversos. Dios los empujó, los acercó a pueblos donde había gente inconversa. Bueno, el día de hoy Dios no hace esto, pero sigue siendo la función del creyente acercarse donde hay inconversos. Hemos visto ya que el ir, que nos manda el Señor ir, no es esperar en la iglesia. Acá hay una orden activa. No dice esperen que lleguen, dice vayan. O sea que no podemos estar aquí, hermano, como si fuera un restaurante, esperar que lleguen los clientes. El punto es que debe ir a buscar la iglesia, debe ir al mundo, no quedarse en el mundo, pero ir al mundo a buscar a los incrédulos. Hay que ir a buscar. Ya dijo el Señor, como tú me has enviado al mundo, dice el Señor, así yo los he enviado al mundo. Así que no se puede meramente, hermano, esperar que por el simple hecho de que en este lugar se predica una doctrina bíblica, eso es suficiente para que llegue la gente. Eso hace un restaurante, ¿no? Pone lo mejor de sí y luego a esperar que vengan los clientes. Ese no es el trabajo que hace la iglesia, sino que va al mundo
y, dice la Escritura, va al mundo, se acerca a los incrédulos. Ahora, ¿tú crees que cuando Felipe llegó a Samaria, ustedes creen que se habían escuchado que llegaba Felipe y se juntaron todo el pueblo en un estadio para escuchar lo que este hombre les iba a contar? No, mi hermano. Felipe empezó a caminar, a acercarse. Fue seguramente casa por casa, fue pueblo por pueblo. Felipe fue intencional, se fue acercando, se acercaba de lugar en lugar, fue a buscar, contactaba, llegaba. Vemos otro caso, hermano, en la cual también vemos lo mismo, trabajo individual, Cornelio, por ejemplo. Vemos este caso de Cornelio, y acá hay un hecho especial. Recuerden que de este caso luego nace los gentiles incluidos a la iglesia. Vemos en Hechos 10 ahora, en toda esa sección, vemos que Pedro tiene una visión del Señor. Recuerden ustedes que Pedro ve un lienzo, ¿verdad?, que desciende del cielo con animales, donde le dice Pedro, mate y come. Y Pedro, no, Señor, yo cómo voy a comer algo tan inmundo y impuro. No le llames inmundo, le dice el Señor, a lo que yo he purificado. ¿Y por qué le hace esa visión? Porque ahora lo va a mandar a una casa inmunda, o sea, a la casa de un gentil. Y vemos incluso que es tanto, porque si no fuera por esa visión, Pedro jamás hubiera ido a casa de un gentil, que cuando Pedro inicia su discurso, ¿sabe qué es lo que dice? Algo así: ustedes saben lo asqueroso que es que un judío esté con un gentil. Así arranca, hermano, su discurso de Pedro. Y vemos en el versículo entonces 28, le dice: ustedes sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Así que después de la visión que les da el Señor, vamos a ver que Cornelio hace algo tan sencillo, hermano, tan práctico. Sin embargo, es algo que muchos, aún creyentes, le es imposible hacer. Versículo 24. Dice: al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando. ¿Y qué hizo Cornelio? Habiendo convocado, habiendo invitado a sus parientes y amigos más íntimos. Hermano, Cornelio hizo lo que muchas personas no hacen. Hizo que sus amigos y su familia escucharan la predicación del Evangelio. Hizo algo, hermano, tan sencillo que para muchos creyentes es algo tan difícil: acercarse a los inconversos, ya sean sus amigos de su entorno o ya sean sus parientes. Invitar a alguien cercano a que conozca el Evangelio. Me imagino, ¿no? Amigos, voy a hacer un almuerzo, vengan parientes, vengan amigos, y de paso van a escuchar a Pedro ahí hablar. Algo tan sencillo que es el método. Bueno, saca de tu mente cualquier método que se permite, es el método. Acercarse al inconverso, invitarlo a que escuche el Evangelio. Y dice luego, 27, y hablando con él, Pedro entró, y ¿qué es lo que vio Pedro? Y halló a muchos que se habían reunido. O sea, uno se imagina a Pedro: yo vine a ver a Cornelio, pero llegó y dice que encontró a mucha gente. Les predicó a ellos, ese día fueron salvos muchos, y ahí empezó la era gentil de la iglesia. Hermano, ese es el método, hermano. Es el método bíblico. No hay que copiar, hermano, otro método. Sí, pastor, yo vi que allá hacen eso.
No copien método antibíblico, carnal o emocional, y que de paso se está haciendo mucho el día de hoy. Tenemos un llamado de manera individual a estar haciendo esta labor. Ahora, algo que también vemos aquí, hermano, y que tiene que ver también con la labor individual, es la familia. Dice que Cornelio trajo a sus amigos y también a su familia. Pregunta, pastor, ¿cómo acercarme a los que son inconversos en mi familia? Aunque ya lo abordé esto, hermano, cuando hablamos del culto familiar, hermano, es importante que lo remarque. Uno es a través de la crianza. La crianza bíblica es también una labor evangelística y de discipulado. Segundo, matrimonios bíblicos. Ahí. O sea, no hay otro método. ¿Cómo yo llego a ese pariente inconverso? Puede ser un inconverso, esposo, pariente, crianza bíblica, matrimonio bíblico. No hay otro invento, hermano. Con respecto a eso de los hijos, su crianza, hermano, la crianza bíblica es también una labor evangelística y de discipulado. O sea, es una tarea, hermano, que debe empezar en la casa. Los padres ven en la crianza un escenario para tratar que el hijo llegue a salvación, pero también ven una plataforma en la que se debe entrenar padre y madre, predicando el evangelio a sus hijos. Bueno, ¿sabe usted cómo yo o cualquiera puede saber que un padre es irresponsable en su casa con la instrucción? Cuando no sabe exponer el evangelio a otros. Cuando un padre o una madre no sabe predicar el evangelio, ¿sabe por qué es? Porque no está haciéndolo en su casa con sus hijos. No lo está haciendo. Cuando un hermano no sabe qué decirle a los de afuera, es porque no lo hace con los de adentro, con su casa, con sus hijos. Pero siempre hay que estar hablándole a los hijos del estado de sus almas, de Cristo como solución, del reino de Dios, de la forma de vida que espera que vivan delante del Señor. Ahora, también hay que darles ejemplos de vida, trabajar en sus corazones, porque algunos solo trabajan en su mente nada más, le enseñan y no hay un ejemplo. Solo comparten versículos, comparten historias, pero no se muestran como ejemplo, no los crían en disciplina del Señor. O sea, la pregunta es, mi hermano, sobre todo los padres y madres, ¿están formando en casa discípulos ustedes? Estamos formando en casa discípulos, que es la labor que tenemos, y hacer discípulos. Ahora, sabemos, mis hermanos, que no estamos formando discípulos cuando los hijos, su interés no está en el Señor, está lejos del Señor, está en otro asunto su interés. Así que ve a su hijo, mi hermano, revise a su hijo. Si su hijo, su sueño está en un asunto ajeno al Señor, usted no lo va a discipular, no ha hecho un discípulo en su casa, o no ha habido tal vez ejemplo. Bueno, hay muchos padres muy descuidados en este aspecto, no están aplicando el evangelio en su casa. Si los hijos no están buscando las cosas del Señor, porque no le hemos sembrado nosotros esas cosas, bueno, no sorprenda cuando usted coseche hijos rebeldes con conductas rebeldes. Si no le ha mostrado el ejemplo de servicio, bueno, no hay por qué sorprenderse cuando sus hijos tampoco lo quieran hacer. Hijos que no buscan al Señor, hijos que no sirven
al Señor son hijos que nunca han sido entrenados para eso. Hijos que no están aptos para el servicio, de seguro, mi hermano, es porque no han sido discipulados en el hogar. Mucha gente cree que con que lo traje a la iglesia ya está. Bueno, esta labor, que lo hemos hablado profundamente, empieza en casa. Ahora, por supuesto que no quieran servir a Dios por rebeldía es otra cosa. Eso ya está fuera de tus manos. Pero que no lo hagan porque no saben hacerlo, porque sus padres nunca le enseñaron, porque no había ejemplos, porque ni los padres mismos venían a la iglesia y ahora quieren que vengan los hijos, no nos sorprenda cuando encontremos hijos así. Así que la pregunta es, ¿estás formando en casa discípulos? Bueno, ¿cómo es posible que vivamos 20 años, 30 años con hijos y no hayan aprendido siquiera a venir a la iglesia? O sea, ¿qué le ha enseñado su padre? ¿Qué le ha instruido su madre? Repito, seguro que habrá hijos que son rebeldes por voluntad y eso escapa de las manos de los padres, pero hay muchos, lamentablemente, que no vienen a la iglesia ya jóvenes porque siempre han visto que sus padres son inconstantes, que dejaban la iglesia, faltaban cuando querían o mostraban que su prioridad era otra y no el Señor. Así que padres y madres deben estar discipulando a sus hijos. Es el hogar el primer lugar donde debes estar discipulando, entrenando a tu hijo para el servicio. Esto, hermano, repito, inicia en casa. Y segundo aspecto de cómo debemos llevar a cabo este deber, debemos cumplir esta misión como iglesia, de forma corporativa. ¿De qué manera yo puedo llevar a cabo esta misión como iglesia? Hermano, para llevar a cabo esta misión hace falta, usted debe estar preparado, debe usted capacitarse, debe usted entrenarse. Bueno, y eso es algo para la cual usted viene a la iglesia. Usted no está acá solo para escuchar un mensaje, doctrina y ya. No, está acá para prepararse para que obedezca al Señor en esto. ¿En qué, pastor? En servirle también para afuera. Así que el Señor sabiamente ha concedido a la iglesia hombres para que entrenen, entre otras cosas. Ya vimos que primero es a Dios, a Él adoro primero. Segundo es servir a la iglesia, pero también para que sea usted entrenado para el servicio hacia afuera. Y ese es el rol de la iglesia, para que edifique, para que capacite a la iglesia para el servicio. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 11 y 12. Un texto que es muy mal usado, pero quiero que lo veamos a la luz de este contexto. Dice el versículo 11, y Él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acá hay mucho para hablar. Primero, note que habla que los llamados al servicio, los ministros, son dados, dice, por Cristo. Así que si no son dados por Él y están en un cargo, los tales no son de bendiciones, hermanos, sino que, como llama Judas, son falsos ministros. Vemos también que Cristo sabe lo que le faltaba a la iglesia. Él sabe que le faltaban apóstoles y les dio, profetas y les dio. Le faltaba maestros, les concedió.
Él sabía que le faltaba a la iglesia y le ha concedido el Señor. Vemos luego que estos hombres que fueron dados, y repito, eran personas, no dice que el Señor dio el apostolado, dio apóstoles, dio personas. No habla acá de pastorado como un departamento, dice dio pastores. No habla de un magisterio, no, dio pastores maestros. ¿Para qué dio el Señor estos hombres? Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Dice, para la obra del ministerio. ¿Pastor, qué ministerio? Un servicio. Capacitándonos para el servicio. Así que hay hombres que han sido apartados para entrenar al cuerpo de Cristo, para edificar, para que estos santos, ahora entrenados y completos, hagan una obra. ¿Cuál? La obra del ministerio. O sea, el servicio a Dios, a los hermanos y también hacia afuera. ¿Qué pastor? ¿Acaso eso no lo hacen los líderes nada más? Que eso no es el trabajo de los pastores, no, hermano. Acá vemos que son capacitados por hombres, dados por Él, para que ahora estén aptos para una obra. ¿Qué obra? Dice la obra del ministerio. Y no solamente habla de los pastores, habla de la iglesia que ha sido capacitada para la obra del servicio, del ministerio. Bueno, ¿a qué usted ha venido el día de hoy? ¿Qué hace usted, bueno, aquí el día de hoy en la iglesia? ¿Usted ha venido a recibir del servicio de otro hombre o a prepararse usted para servir en el ministerio? Bueno, hay que cambiar la forma de pensar. No has venido a recibir el don de un hombre, has venido a recibir entrenamiento para estar capacitado para que tú hagas el servicio. La iglesia hace la obra del ministerio. Entonces, ¿para qué se entrena un creyente? Para servir a Dios, para servir a la iglesia y servir hacia afuera. Me preparo para servir adentro y también para servir afuera. Ahora, alguien dirá, y pastor, ¿y qué tiene que ver esto con el evangelismo hacia afuera? Pastor, yo pensé que en este punto iba a hablar las campañas, que como iglesia íbamos a salir afuera. Pastor, ¿qué tiene que ver esto que me acaba de decir con el hecho de que para cumplir este deber, uno era de forma individual y ahora como cuerpo? Pues tiene que ver mucho. ¿Cómo afecta esto al evangelismo? Mira lo que dice Hebreos 5, versículo 12 al 13. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con el evangelismo, con la iglesia? Yo pensaba que acá usted iba a hablar de cómo hacer campañas, cómo se llamaban los bares. Mira lo que dice Hebreos 5, 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Cómo afecta al evangelismo tener hermanos poco preparados, poco aptos, ya sea por negligencia, ya sea por pereza o porque han tenido maestros, pastores deficientes en la enseñanza? Porque debiendo ser ya maestros, no pueden enseñar a otros. Debiendo ya estar aptos para ir afuera, a servir afuera, no pueden.
porque aún hay que estar dándoles rudimentos, lo básico, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Bueno, y acá hay una idea enorme. Hay que dejar, mi hermano, la pereza. Bueno, la falta de diligencia en cualquier área, en el trabajo, en el estudio, tiene una raíz, hermano. ¿Sabe cuál es? La pereza. El poco servicio evangelístico tiene una raíz, hermano, es la pereza. Tengo que ir a ver a alguien. No, este trabajo. Tengo que visitar a un hermano. Este trabajo. Tengo que ver a este que la vida mandó un mensaje y le prediqué el evangelio. No, después. O sea, vean que vamos dejando, ¿por qué? Por pereza. La Biblia habla mucho de este hombre, esta mujer que por pereza no hace las cosas. Nos habla que odia, por ejemplo, el trabajo. Dice que el deseo lo mata, pero no lo hace, pues. Él desea, ¿no? Ay, cómo me gustaría que crezca la iglesia. Tiene un deseo, pero no lo hace. Dice que sus manos no quieren trabajar, dice el proverbista. Habla de que el perezoso le encanta dormir. Dice, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Habla de que es un hombre que da excusas. Dice, el león está en el camino, está en las calles. Mentira, pues, un león no está en las calles, pero eso es excusa. Hay mucho, hermano, que estamos dejando de hacer. Perdemos tiempo, perdemos energía, somos negligentes. Bueno, no tanto por un factor espiritual, es, bueno, por pereza. Bueno, y cierro con esto. También esto nos hace ver algo, hermanos. Una pregunta que me hago yo mismo y también le hago a la iglesia. ¿Tendremos hermanos en la iglesia para enviar de forma oficial como iglesia a que trabaje en la obra evangelística en otros lugares? ¿Tendremos hermanos capacitados para que de forma oficial como iglesia podamos enviar a otros lugares? Leamos finalmente Isaías 6, versículo 8, un texto que seguro que usted no conoce, pero que hay que volver a leer, sobre todo en esta época, hermanos. 6 de Isaías, versículo 8, nos dice ahí el profeta Isaías: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Bueno, este debe ser la actitud de la iglesia. Bueno, todo cristiano debe ver como el más alto honor servirle al Señor. Bueno, ¿podrá un creyente desechar un llamado como este? No. ¿Podrá alguien desechar un llamado como este? No. Pero hay tantos pecados que hacen que veamos este servicio como algo lejano, como algo sin valor. Estamos más preocupados por nuestras casas, nuestros estudios, nuestro bienestar, y eso es algo muy lejano. No, nadie considera que puede estar llamándolo a dejar su carrera, su casa y todo lo que él abraza con tanto amor. ¿Puede Dios haberle llamado a dejarlo eso para servirle? Te pregunto, hermano, una vez más. ¿Por qué no tenemos en la iglesia hermanos que hagan misiones? ¿Por qué no hay familias que hagan misiones? ¿Será, hermanos, porque somos tal vez dados a la pereza? Nos hemos dado mucho pecando, Señor, a la pereza.
a abrazar más lo terrenal, no amando a los perdidos, no acatando el mandato directo del Señor. Bueno, eso está muy mal. Bueno, eso está mal, hermanos. Tenemos un evangelio maravilloso. Tenemos la solución al gran problema de la raza humana. Y no lo queremos dar o no lo queremos llevar, ya sea por pereza, porque no queremos oír la voz del Señor. Pues hay que volver a enfocarnos a oír la voz del Señor. Y es clara, hermano, y sencilla. Ir a predicar el evangelio, a ser discípulos, iniciando de manera individual. No espere ser convocado por la iglesia. Seguramente como el sábado va a haber fecha o se convoque, pero ese no es el pilar de la forma como se debe ir afuera a evangelizar. Hay una labor personal, individual, es el método que vemos en la Biblia, acercándose a los inconversos como Cornelio, invitando a sus familiares y amigos, y luego la iglesia cumpliendo su rol. Oramos. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra. Señor, cuán urgente es que escuchemos tu voz, sobre todo en este tema que es la predicación del Evangelio. Señor, sacándonos todo prototipo falso de modelo evangelístico, cuando es tan sencillo lo que vemos en tu palabra, es que cada hombre y mujer tome responsabilidad seria y diligente de predicar el Evangelio a sus amigos, a su entorno, a sus parientes. Señor, vemos el ejemplo de Felipe, de Pedro, de Cornelio y de otros más en todo el libro de Hechos, de cómo se llevó a cabo el evangelismo, Señor. Padre, por favor, ayúdanos, capacítanos, Señor, para estar llevando el evangelio, en principio en el hogar, cómo se crían los hijos, cómo se está lidiando el trabajo en los matrimonios, y luego de esa plataforma de también ser entrenados de cómo llevar el evangelio, llevarlo hacia afuera, Señor. Nadie puede presentar esta excusa de no sé qué decir. Señor, cuando alguien está cumpliendo su labor dentro de la casa, sabrá qué predicar porque lo está también haciendo con sus hijos. Señor, quiero por favor, el día sábado tenemos un día de trabajo evangelístico corporativo. Te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos que van a estar trabajando ese día. Señor, dale gracia, dales palabras, Señor, para que puedan llevar a cabo este rol y que sea de beneficio también para el